15. Vamos a tener una lectura antifonal del verso 1 al verso número 12. ¿Sí? Del versículo primero al versículo número 12. ¿Sí? Hoy vamos a dedicar por el tema la herencia de Judá. Amén. La herencia de Judá. Y leemos la palabra del Señor. ¿Sí? Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La parte que tocó en suerte a la tribu de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Verso 2, léalo por favor. Y salía hacia el sur de la subida de Acarabín, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba la vuelta a Carca. Versículo número 4. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Luego sube a Debir, desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumí. Está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel. Verso 8. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Yarim. Después va hacia al occidente, al norte de Seir, más al lado del norte de Geraim, hacia el norte, cual es Salón, desciende a Beer y pasa a Gibá. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jacneel y termina en el mar. Todos el verso 12 por favor. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Recordando que esto era de manera específica a la familia o a la tribu solamente de qué o de quién, de Judá. Amén. Inclinemos nuestro rostro y preparémonos para recibir de Dios la enseñanza. Amado Padre Celestial, gracias en esta preciosísima noche. Nos permite nuevamente poder adentrarnos, Señor, en el estudio de tu palabra. Señor, háblanos a través de ella, ya que es menester poder entender el porqué de muchas cosas que se describen en las Escrituras. Señor amado, que sea tu misericordia pues la que pueda de una o de otra forma dar para nosotros, oh Dios amado y Rey, Señor, un indicio del por qué, Señor, has dejado textos como estos para poderlos estudiar y poder ver a través de ello lo que tú tienes también para nosotros a la presente fecha. Señor, desde ya ponemos pues esta palabra en tus manos para que nuestro ser, nuestra alma, espíritu y cuerpo puedan ser edificados. Como siempre te lo pedimos, Señor, toma nuestros pensamientos sobre todo, porque muchas veces es a través de él que albergando algún tipo de necesidad, algún tipo de preocupación, bien pudiere de pronto desviarnos, Señor, en este momento, en este tiempo, Señor, de lo que tú tanto deseas hablarnos.
a veces por estar preocupados o por haber alguna situación fuera que se escape de nuestras manos, Señor, nuestro espíritu se turba. Por eso te pedimos que tomes el control de todas estas cosas. Y también, Señor, acelera los pasos de tus hijos para que entre todos podamos recibir, Señor amado, del consejo de manera uniforme. Y no olvides, oh Dios, en la parte superior están tus hijos, tus pequeños, los adolescentes, Señor, ellos necesitan ser ministrados. Nos ponemos también en tus manos y en todo lugar donde se predique la sana doctrina, allí estés tú, Señor, gobernándolo absolutamente todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿por qué estudiar este capítulo? Sobre todo en estos primeros 12 versículos, aun cuando me voy a concentrar un poquito más adelante de esos versos leídos. Pero ¿por qué leer y por qué tener en cuenta textos como estos? Yo le aseguro, mi amado, que cuando usted lee pasajes como los ya leídos, donde se dan límites, se dan fronteras, se dan lugares, se dan un sinnúmero de detalles, de pronto para nosotros esto no tiene mayor trascendencia y hasta podríamos decir que importancia. Sin embargo, hay que considerar algo. Si tú fueras el heredero y la herencia, si a darte se tuviera que llevar a cabo en una lectura o en una publicación pública ante un notario, yo sí te aseguro que tú desearías que diga todo, si al mayor menudeo o al, diríamos, sea pormenorizado, todo tipo de detalle de lo que tú vayas a heredar. Te lo aseguro. Como cuando alguien de pronto haciéndose su primer chequeo, estando en estado de maternidad, la doctora le dice, mire, aquí en este eco se ve con claridad a su niño. Y muchas veces la madre, a la verdad, que no distingue cómo podría llegar a ser, dice, ¿cómo está? ¿Y cómo es? Dice, mira, tiene tanto por tanto en la parte craneal, tiene tanto por tanto, de pronto, mi amado hermano, se me ocurre, si de diámetro, de espesor, bueno, y te da todos los indicios técnicos, que si bien es cierto, posiblemente muchos de esos términos tú no entiendas, y disculpe la expresión, ni papa de aquello, sin embargo te complace saber que luego de toda la evaluación y de todo lo que el médico te dice, al último él te diga, y el niño está muy bien, así que sigamos cuidándolo, tómese bastante hierro, ajústese a una dieta, coma sano, coma legumbre, porque de aquí tiene chequeo a 3 meses después. Mi amado, insisto, cuando estas cosas se leen y se dan detalles tan, digamos, tan fuera de pronto de nuestro entender, pero para quienes estaban recibiendo la herencia era una gran noticia saber todo detalle, saber qué colina, qué río, qué dimensión, cuáles eran sus linderos, como cuando alguien tiene, si tiene usted, por ejemplo, respecto de su casa o de su terreno, tiene usted, mi amado hermano, allí la escritura, tiene la minuta, tiene donde se le dicen tanto de frente, tanto de fondo, al norte con tal cosa, al sur con tal cosa, al este con... ¿Lo tiene? ¿Sí? Y eso de una u otra forma, cuando ya se lo entregan, sobre todo, a usted le complace saber que no solamente es suyo, sino que allí se detalla, sin valga la redundancia, al detalle, todos los linderos, todos los metros, todo, amado hermano, digamos, la posición geográfica, todo está ahí. Y eso, insisto, cuando usted posiblemente no lo vuelva a leer más y lo guarde, pero si en algún momento se requiere, usted inmediatamente dirá, yo tengo las escrituras, y correrá, ¿verdad?, a rescatarlas de donde estén, y con eso usted podría reclamar o hacer algún tipo de gestión si fuera el caso. Ahora, esto, insisto, puede ser para nosotros algo de segunda, no lo sé, de segunda categoría, hablando de la información como tal. Pero, Dios lo ha dejado tan explícitamente expuesto para enseñarnos también a nosotros algo especial en un porvenir muy, pero muy cercano. Tú sabes, mi amado, que todo aquel que ha depositado su fe en el Señor, según el Evangelio de Juan 1:12, y lo repetía también el día de
el día de ayer enseñando en la Flor de Bastión, todo aquel que es digamos, catalogado como hijo de Dios ha de recibir una herencia también. Y esa herencia, mi amado, Dios también la ha detallado de una manera así, tan minuciosa, que cuando lo leemos nos complacemos a leerlo, porque sabemos que eso que se lee va a ser nuestro. Y mientras más detalles se nos dé de lo que va a ser nuestro, usted más entusiasmado se pone. ¿A qué me refiero? Ven rápidamente, abre Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Y dime al final de la lectura si te entusiasmó o no lo que Dios te va a dejar a ti como parte de tu recompensa en la gran tierra prometida. No la Canaán, sino, llamado, la ciudad eterna que Dios tiene para ti. En Apocalipsis capítulo número 21, solo voy a tomar la lectura como un indicio nada más de referencia. Verso número 9. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Sí, lo leo rápidamente. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo y me dijo: ven acá, le dijo el ángel a Juan, ven acá, te quiero mostrar a la desposada, es decir, a la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, como para que pueda tener una óptica panorámica de todo lo que se le va a mostrar. Y dice allí, versículo número 10, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Recuerda que esta es tu herencia y la mía también. Teniendo esa ciudad, ¿qué cosa? La gloria de Dios, y su fulgor era semejante, es decir, su brillo, como a una piedra, dice, preciosísima. Y ahí te dará, mi amado, los elementos de cómo luce esta ciudad. Y claro, voy a ser muy práctico y rápido. Dice que tiene piedra de jaspe, diáfana como el cristal, es decir, transparente, teniendo un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas son, dice allí, versículo 12, sí, y en las puertas, mi amado, se escribirán los nombres de los 12 apóstoles. Verso 13 dice que tiene puertas ubicadas al norte, al sur, al este y al oeste, 3 por cada lado. Versículo número, avanza un poquito más, versículo número 16 dice que la ciudad se halla establecida en una forma cuadrada, y su longitud es igual a la anchura. Y él la midió y dice con una caña, y tenía 12,000 estadios, la longitud, tanto la altura, la anchura, todo es igual. El material, verso 18, su muro es de jaspe, mi amado, también la ciudad internamente es de oro puro, semejante al vidrio limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, cuando lees esto, si lo hubieras escrito aquí como parte descriptiva de una herencia para una de las tribus de Israel, te aseguro que poca importancia tú le darías. Pero como lo lees como promesa de herencia personal tuya y mía, cuando Cristo venga con su Padre y establezca aquí en la tierra su santa ciudad para nosotros, entonces este texto se lo lee con mucho entusiasmo. Usted dirá: wow, mi ciudad, la cual Dios tiene preparada para mí, es hermosísima. Tan hermosa es que no me canso de leer lo que dice Apocalipsis 21, verso 9 en adelante. Mira cómo cambia el interés en función, mi amado, de qué contexto, diríamos así, se puede llegar a considerar. Así como para nosotros es de gran entusiasmo leer Apocalipsis 21, donde se nos describe nuestra herencia celestial que la vamos a recibir, así también de alegres y de gratos, mi amado, fue la tribu de Judá cuando se le dijo: de este lugar a este lugar, desde allá hasta acá, todo esto será tuyo. Claro, y le dieron todas las directrices y los nombres, sí, que correspondían en su debido momento. Mi amado, la distribución ya comenzaba a llevarse a cabo en la tierra prometida.
como ya se ha ahondado en enseñanzas pasadas, si antes del Jordán, antes de cruzarlo para heredar la tierra de Canaán, ya Moisés había repartido una parte, ¿sí?, de esa herencia a 2 tribus y a la mitad de la tribu de Manasés. Ahora, pasando el Jordán, la primera tribu que recibiría sería la tribu de la tribu de Judá. Recuerda que hoy vamos a predicar por el tema la herencia de Judá. Y recuerda también que la semana pasada, todo esto es introducción, juntamente con los primeros versículos que ya leímos. Mi amado, recuerda que cuando Judá ya se alistaba para recibir su herencia, alguien antes de que se reparta cualquier cosa a esa tribu, salió al frente y le dijo a Josué: Josué, te hago acuerdo, Moisés nos dijo a ti y a mí que habríamos de recibir tú y yo. Pero en este caso, como él hablaba por él, decía: no te olvides que él me prometió algo especial dentro de mi territorio. Y allí, mi amado, Josué le recordaría a Josué de que Dios le había dado una porción especial para él. ¿Por qué causa? Porque él, al igual que Josué, había dejado muy en alto el reconocimiento previo, obviamente, a todos ya los acontecimientos conocidos. Si hace más de 45 años que esa tierra habría de ser conquistada por ellos. Dado el solo hecho de haberle dado buena fama a la tierra prometida, le garantizó a él y a Josué recibir una porción, diríamos, especial. Pero era una herencia que se la tenía que ganar a pulso, una herencia que se la tenía que ganar con esfuerzo en batalla. Y ahí es donde Josué le dice a Caleb: está bien, ¿qué quieres? Y Josué, mi amado, luego de que habló con este hombre, si Caleb le dijo: yo quiero ese monte, y de pronto extendiendo la mano señaló el monte, y era, sí, el gran monte. ¿Qué monte era? El monte Hebrón. Le digo: ese monte quiero yo. No sé qué tan distante habría estado del territorio de Cades Barnea, pero me imagino que se veía a lo lejos el monte y decía: ese monte quiero yo. Para quienes ya habían estado todos esos años, casi cerca de 5 años, ya peleando en todo el territorio de Canaán, sabían que ese monte en particular tenía dueño. Tenía dueño. Ahí, mi amado, vivían, sí, los denominados hijos de Anac, considerados por la misma escritura como tierra o territorio de gigantes. Sí, gigantes, mi amado, que hasta, diríamos, hasta en la Biblia se registra en algunos de los pasajes que eran no solamente grandes o altos de estatura, sino que eran corpulentos y hasta ciertos puntos se los consideraba con ciertas deformidades. No quiero entrar en detalle del por qué estos hombres tenían este tipo de apariencia. Sin embargo, la Biblia nos indica de que existían y que eran dueños de estos lugares, hablando del monte Hebrón, entre otras ciudades. De hecho, toda la nación de Filistea era considerada como parte de tierra de gigantes. De ahí que no es de extrañar que luego, si David, el gran siervo de Dios, se enfrentaría a un gigante llamado Goliat. Amén. Estos hombres tenían obviamente distintivos y rasgos muy, no solamente por estatura, muy exagerados, sino que inclusive podían llegar a tener en cada mano, tanto de pies como de manos, hasta 6 dedos. Es decir, que en vez de tener 20 en total, tenían 24. Esa deformidad, mi amado, posiblemente hay quienes analizan de manera ya un poco más científica que se pudo haber debido, mi amado, a que en el apareamiento ellos posiblemente tuvieron relaciones sexuales sí con personas de su misma parentela, y eso posiblemente hubiese creado un desorden genético. Ahora, cierto o falso, insisto, eso es asunto de la ciencia, pero de que los gigantes existieron según el registro bíblico. Y esto, mi amado, solamente como para
poderlo corroborar en la Escritura, si quisiera, mi amado, ir a ver ciertos textos de la Biblia. Venga conmigo, acompáñeme por favor, y vayamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. ¿Tenemos, mi amado? Vayamos por favor, libro de Deuteronomio. Quisiera entrar primeramente allá en el capítulo número 9, quisiera ir de menos a más, para poder considerar estas palabras. Deuteronomio capítulo número 9. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice el Señor, versículo número 1, lo leo hasta el verso 3. Dios dio parámetros generales a todo el pueblo a través de Moisés y dijo lo siguiente: oye Israel, le dijo al pueblo, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y aún, ¿qué dice el Señor allí? Y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y ojo, yo creo que aquí, mi amado, Dios sabía obviamente lo que confrontaría el pueblo, y le dice: un pueblo grande, no por simplemente por riqueza o por jerarquía, sino de estatura. Dice, un pueblo grande y alto. Y dice aún más, ¿a qué pueblo pertenecía ese pueblo grande y alto? Hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Entonces, tenemos en sí mismo por la Escritura, diríamos, base para poder decir con total libertad de que esos gigantes, eran seres, diríamos, existentes, no eran ficticios, no es como la mitología posiblemente los quiera presentar. Aún más, mi amado, dentro de lo que ya se anunciaba, cuando yo voy, por ejemplo, a la primera carta o al primer libro de Crónicas, acompáñame por favor, que está más adelante del libro de los Reyes. En primera de Crónicas, mira lo que nos dice el Señor en el capítulo número 20. ¿Lo tenemos, mi amado? Crónicas, capítulo número 20. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Voy a leer, mi amado hermano, versículo número 4 en adelante. ¿Lo tenemos? Crónicas, capítulo número 20, versículo número 4 en adelante. Dice el Espíritu Santo allí: después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, el mismo que mataría David. Geteo, dice aquí, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, y eso, mi amado, tiene una medición aproximada de 3 metros. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y en manos, 24 por todos, y era, dice la Biblia, ¿qué cosa? Descendiente de ¿quiénes? De los gigantes. Ahora, cuando, dejando ya este indicio a un lado, y retomando el libro de Josué capítulo número 15,
cuando Josué, mi amado, cuando Caleb le pide a Josué que quiere la tierra de Anac, mi amado, allá en Hebrón, mi amado, posiblemente para muchos del pueblo dijeron, Caleb no sabe en qué se está metiendo. Pero él, mi amado, al contrario, él sabía lo que estaba pidiendo. Mucho más si ya nosotros acabamos de leer la referencia sobre todo de Deuteronomio, donde se yace de manera explícita, Dios les decía, esto hay en esa tierra, pero yo les garantizo que a través de mí ustedes la van a conquistar. Entonces Caleb, mi amado, hace fuerza con esa palabra, mi amado, y la reclama. Cuando vamos a la escritura, Josué capítulo número 15, ya una vez que hemos visto los linderos, es decir, las mediciones, el campo en sí mismo que se reparte para la tribu de Judá, ya en el verso número 13, vuelve a retomar protagonismo Caleb. Y en el verso 13 dice el Señor, mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová. ¿A quién? A Josué. ¿Qué lugar se le dio? Dice, la ciudad de Kiriat Arba. ¿Padre de quién? De Anac, la cual es, dice la Biblia, es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, es decir, a los 3 príncipes de Anac, ¿sí? A Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. Esto también, mi amado, se lo encuentra de manera, también diríamos a manera de una referencia posterior. Ven conmigo, por favor, acompáñame a la Biblia. Quisiera considerar algo. Cuando uno va, por ejemplo, a Josué capítulo número 21, sí, ven conmigo, por favor. Antes de ir a Josué, ¿sí? Acompáñame, por favor, y veamos otra referencia, ¿sí? Algo que no lo puedo tampoco dejar pasar, ¿sí? Por alto. ¿Sí? Antes de ir allá, acompáñame y vayamos, mi querido hermano. Déjame ver por acá, aquí está. Libro de Jueces, capítulo 1. Jueces. Está después de Josué. Luego nos vamos, ¿sí? al libro de Josué capítulo 21. Eso en breve. ¿Sí? En el libro de Jueces, ¿sí? Jueces, capítulo 1, está más adelante de Josué. ¿Lo tenemos, mi hermano? Dice el Espíritu Santo, versículo número 19 al 21. Verso 19 al 21. ¿Sí? ¿Lo encontró? Versículo número 19 al 21. Dice el Espíritu Santo allí, y Jehová estaba con Judá, hablando con la tribu. Y claro, ¿cuál era el mayor representante como príncipe de la tribu de Judá? ¿Quién era? Caleb. ¿Sí? Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados, o lo que se podría conocer como carros, ¿sí? Blindados, ¿sí? Hablando de su estructura metálica, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Hasta ahí leamos. Retomando, mi amado, libro de Josué capítulo número 15, versículo número 14, nos dice, pues Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y a Talmai, hijo de Anac. Versículo número 15, léalo por favor, ¿qué nos dice? Ahora, entendamos esto. Caleb, mi amado, avanzó hasta Hebrón y de allí sacó, como ya se vio, a los 3 hijos principales de Anac. Allí, mi amado, este lugar, este monte, fue posesión, ¿sí? ¿De quién? De Caleb.
Sin embargo, hubieron otros puntos cercanos también al monte Hebrón que necesitaban ser conquistados. Bueno, ya nos adelantamos un poquito a leer en el libro de Jueces de que las partes más bajas de todo el territorio no fueron conquistados, por lo menos no por él. Serían conquistados después. Sin embargo, otras ciudades que también, diríamos, estaban gobernadas por gigantes, también necesitaban ser conquistadas. Sin embargo, Caleb no se apersonó para conquistarlas todas. Una, mi amado hermano, primeramente para poder él establecer, sí, de que no todo, ojo, no todo muchas veces tiene que ser hecho por el líder. Esto yo sí lo rescato como algo muy especial dentro de este estudio. A veces se da o se exige que la cabeza lo haga todo. Sin embargo, creo yo que así como en la nación de Israel, que estaba dividida por 12 tribus y cada tribu tenía príncipes, no uno, algunos, estos, mi amado, no eran necesariamente, diríamos, el dueño de todo lo que se tenía que hacer. Muchas cosas también se tenían que delegar para que todo el pueblo pueda participar y saborear de la batalla. Mi amado, ya usted más adelante, sí, lo estaremos viendo si Dios nos permite en el libro de Jueces, que Dios mismo dejaría muchas naciones enemigas solo para que las nuevas generaciones experimentasen ¿qué cosa? La guerra. Y de esa forma aprendan también a valorar que no todo en la vida debe de ser puesto, como dicen algunos, a mesa o a mesa puesta. ¿Sí? Uno de los grandes factores, digo yo, que influye enormemente en la sociedad actual es que por lo general la generación que va pasando, la nuestra, mi amado, trata de dejarle todo, diríamos, como que de ensueño a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y no debe ser así. El hombre, mi amado, creo yo que hará mejor si le enseña cómo se debe de hacer las riquezas que dejárselas las riquezas a mesa puesta. Es mejor enseñar a trabajar, mi amado, que a dejarle ya, digamos, todo establecido. Ahora bien, cuando yo voy a la escritura, mi querido hermano, es importante reconocer que dentro de este texto, sí, Caleb va a hacer algo especial. La Biblia me enseña, capítulo número 15, versículo número 15 también, que luego de allí, de haber conquistado Hebrón, de aquí, dice en el verso 15, subió contra los que moraban en Debir, otra región. Y el nombre de Debir, sí, era antes de ser conquistada, Kiriat Sefer. Y en Kiriat Sefer, Caleb dijo: no, aquí yo ya no voy a participar de la guerra. Aquí yo ya no voy a conquistar. Para muestra, yo ya les he dado un botón. ¿Qué cosa? Haber peleado contra ¿quiénes? Contra los gigantes y vencerlos. Contra los tres, sobre todo los tres principales enemigos que pertenecían, en este caso, a la descendencia de Aná. Allí en Debir, Caleb dice: no, aquí yo ya no voy a participar. Y me parece bien, mi amado hermano, porque no todo se puede dejar, insisto, si a uno solo, o en este caso no todo se puede dejar a la cabeza. Es más o menos como estar en un hogar y pretender que el papá lo haga todo, o que la mamá lo haga todo. Que ella mismo planche, lave, cocine, arregle, salga a trabajar, vaya a dejar a los muchachos a la escuela, los regrese, les prepare la merienda, haga con ellos los deberes. Claro, esa mujer, claro que lo hace, pero al poco tiempo va a terminar enferma y agotada, ¿verdad? Entonces, cuando alguien realmente sabe que no puede ser el director de la orquesta, mi amado, debe de, obviamente, sin poder contar con quienes le rodean como instrumentos también, diríamos, de beneficio en la tarea. Y eso es lo que va a hacer Caleb. Caleb dice: está bien, yo ya le he dado el ejemplo y he cumplido mi palabra. He conquistado el monte Hebrón. Ahora voy a dejar el otro territorio para que alguien más lo haga. Y ahí él hace, mi amado, y lo veo hasta cierto punto como un plus,
un plus que sirve, pero al mismo tiempo puede ser ocasión de pronto de un malentendido. ¿Por qué digo esto? Porque Caleb va a ofrecer como parte de un botín de guerra, si la ciudad, como lo dice la escritura allí, versículo número 15, de Kiriat Sefer, va a ofrecer, mi amado, a su propia hija como recompensa para quien logre conquistar esa ciudad. Ahora, yo entiendo que de pronto Kiriat Sefer debió haber sido una ciudad sumamente difícil de adquirirla. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, primer punto, porque ya Dios lo anticipaba en Deuteronomio. ¿Qué decía el Señor en Deuteronomio? Que allá en la tierra de Canaán se iban a encontrar con hombres gigantes y que las ciudades habrían de estar amuralladas, que serían tan grandes como las alturas, pero también que Dios se las daría a ellos en posesión. Ahora, ¿qué va a hacer? Versículo número 16. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. ¿Sí? Esto, insisto, se puede malentender. Se podría llegar a malinterpretar en el sentido de que si me pongo en los zapatos de esta muchacha, de pronto dijo ella: ¿y acaso yo soy trofeo de guerra que me andas promocionando? ¿Sí? Imagínate que alguien diga en casa semejante, claro, con otro contexto, ¿no? Diga, bueno, aquel que, no lo sé, de pronto si alguien anda pretendiendo, ¿sí?, a una de sus hijas o a su única hija, y usted de pronto queriendo ver si se la merece o no, diría, no lo sé, mi amado, y queriendo simplemente usar mi imaginación, diría, bueno, si usted viene aquí con una camioneta doble cabina, se casa con el muchacho. O si está en mi casa, pues el hermano me hace una losa y se casa con la muchacha. Insisto, esto se puede mal interpretar. Pero queriendo ver si de quién viene esta propuesta, porque no vino de ningún zángano, sino que vino de un hombre consagrado a Dios. Queriendo ver que esta propuesta vino de un hombre en el cual la Biblia, ya lo hemos visto por estudios pasados, que en él había un espíritu diferente, como lo dice la Biblia, mi amado. La cosa se la tiene que ver como un acto, mi amado, de recompensa por valentía. ¿Ante qué? Ante las promesas que Dios había dado. Con esto quiero creer que Caleb decía: así como yo le he creído a Dios y he obtenido del Señor la tierra que nadie quiso conquistar, así también la ciudad de Kiriat Sefer puede ser conquistada por alguien que le crea a Dios. Y si lo hace, yo le daré como recompensa personal por esto a mi propia hija. Ahora, también debemos de entender algo, mi amado, bajo la costumbre de los pueblos de aquel entonces. Los padres tenían la potestad de bien orientar a sus hijas e hijos para que se puedan llevar a cabo matrimonios, si diríamos previamente pactados. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en la antigüedad quien buscaba novia o novio para los hijos no eran los hijos o las hijas, eran los padres. ¿Sí? Los padres eran los que de una u otra forma ponían la última palabra. Imagínate que tú vayas apareciendo con tus peores nada por la casa. Y tu padre apenas lo va viendo. Llévate ese espantapájaro, sácalo de aquí. Pero mamá, yo no quiero, sácalo de aquí. Si por fachada mismo, ya ves, parece cometa el vuelo, sácalo de aquí. Entonces, para evitar justamente un desatino por parte de la inexperiencia de un muchacho, de una muchacha, el padre, mi amado, era el que concertaba los matrimonios. Y usted no me va a dejar mentir, los matrimonios de hoy, hablando de los que ya tienen un recorrido ya de años, mi amado, son más fuertes o más, diríamos, duraderos por haber tenido mucha influencia de nuestros padres en la antigüedad. A diferencia de los matrimonios que recién se concertan
¿sí?, en este tiempo, los cuales se casan hoy y mañana ya se están separando. ¿Sí? Esto sí hay que tener en gran consideración. ¿Por qué puede ser uno de los causales que duran tan poco? Claro, porque nadie, ojo, en la actualidad admite consejo de viejos a la hora de hacer uso de decisiones sentimentales. ¿Sí? Llamado, aquellos que les gusta decir, hermano, pero eso era antes. Bueno, entonces vamos al Nuevo Testamento para ver qué dice. Vean, ya que estoy en el punto, acompáñame vayamos al Nuevo Testamento. Veamos qué nos dice, sí, el Espíritu de Dios al presente. Amén. Y de pronto leyéndolo puede ser, bueno, hermano, pero eso eran otros tiempos. Entonces tú, si no consideras el consejo de Dios, ya no sé a qué puedes atenerte entonces. No te quejes si te va mal. Ahora, cuando vamos a la carta a los Corintios, acompáñame por favor. Dice el Señor, ¿sí?, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, leeré esta parte solamente, versículo número 36. Verso número 36. ¿Lo tiene? Dice el Señor allí, pero, y el contexto habla del matrimonio, por cierto, todo el contexto. Dice, pero si alguno piensa, y eso se lo hablaba a los padres, pero si alguno piensa que es impropio, es decir, que no está al lugar, ¿para qué? Para que su hija virgen, que pasa ya de qué cosa, de edad, y es necesario, ojo, mira lo que dice la Biblia, que es necesario que así sea, porque ¿cuál era la política en la antigüedad? Amado, la política en la antigüedad para poder concertar matrimonios, ojo, era de que se lo haga de manera prematura dentro del compromiso del desposorio. ¿A qué me refiero? Que en la antigüedad, mi amado, sí, entre patriarcas de familia, sí, alguien podría decir en esa charla amena, decir, ¿sabes qué? Me gusta tu hijo para mi hija. Y el muchacho estaba jugando con carrito todavía. Y la muchacha arrastrando una muñeca. ¿De verdad? Sí. ¿Cuántos años tiene tu muchacho? Va a cumplir 10 y la tuya 7. Ya, pues entonces, me gusta. Y como queremos también que en nuestra familia, porque ojo, en la antigüedad bíblica no solamente se cuidaban el asunto de, diríamos, de casarse entre el pueblo, sino que hasta tenían que hacerlo entre sus propias tribus. ¿Por qué? Para no desorganizar la repartición de las herencias. Esto es curioso. Dios, ya lo veremos más adelante, ahorita no, porque esto ya sería abrirme demasiado del tema, pero ya lo veremos más adelante. Dios había dicho que si alguien pertenecía a la tribu de Judá, la cual ya tenía, por ejemplo, un territorio establecido, no podía irse a casar con una de la tribu de Benjamín, porque entonces los territorios de Judá y de Benjamín se mezclarían y habría después mañana un litigio para resolver eso. Mira, en eso Dios se cuidaba. Entonces, amado, volviendo al tema, cuando si un padre, un patriarca veía a una muchacha o a su vez a un muchacho y sentía cierta simpatía por el muchacho, decía, oye, este muchacho me agrada, yo creo que bien podríamos establecer para que los dos sí, se casen. Y dijo, perfecto, decía el otro, no hay problema. Te conozco, sé de qué familia procede, sé que vienes de buena educación, de buen nombre, tranquilo. Y mi amado, y se estableció un intercambio, no solo de palabras, sino también de objetos que representaban una especie de compromiso anticipado. Se sellaba algo, se intercambiaba algo. Que en cuyo caso, mi amado, sí eran el intercambio de zapatos.
por costumbre. Y el muchacho que todavía estaba jugando con carrito no sabía que en esa visita ya la muchacha, el hijo, mi amado hermano, sí, de otro pariente, era ya su futura esposa. Ya desde ahí los desposaban. Es decir, que ya había compromiso, ¿sí?, de casarse. Claro, se esperaba una edad aproximadamente entre los 16 años para poder establecer en firme, ahora sí, ya el casamiento. Pero en el Nuevo Testamento se norma algo respecto de esto. ¿Qué cosa? Que no se acuda a las viejas costumbres de hacer pactos matrimoniales de manera anticipada o de manera prematura, ya que aquí se establecía de que se lo haga no considerando una edad prematura, sino que la muchacha tenga ya una edad donde ella pueda asumir el rol de esposa. Amén. Y dice, porque es necesario que así sea, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Verso 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto, pareciera ser que está hablando del novio, no, está hablando del padre, y ha resuelto, ojo, en su corazón a su hija, guardar a su hija virgen, como diría cualquiera, déjeme a mi muchacha tranquila. Y el padre la guardaba. Usted no se casa. A mí no me estorba, no la ando promocionando. Mira que muchas muchachas ya se ven en el entorno, estoy vieja, y el entorno que no ayuda. Oye, ya, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Sin embargo, mi amado, insisto, estas prácticas y estas costumbres guardaron una línea, mi amado, ¿sí?, de durabilidad dentro de los matrimonios, ¿sí?, propiamente dichos bíblicos. Usted poco o nada verá en la Biblia de divorcio, de separación, poco o nada. Tampoco en la actualidad, poco o nada escuchará de separaciones de hogares o de matrimonios que ya están maduros en todo caso. Bueno, hay con ciertas excepciones. Pero cuando usted ve el entorno social actual, hermano, sí, los matrimonios no duran más de un año. ¿Sí? Esto sí es triste. Cuando retomo el libro de Josué, llamado capítulo número 15, mira cómo Dios de una cosa nos puede conducir a otra. Caleb dice lo siguiente: al que atacare, verso 16, la ciudad de Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Dicen ciertos historiadores que la ciudad que se habría de conquistar, si por su hija, esto es otro punto de vista, habría de ser de propiedad de Caleb. ¿Pero por qué? Porque, mi amado, quien se casaba con una hija de Caleb, mi amado, sabía muy bien que si Caleb moría, ¿qué cree usted que recibiría como herencia? Todo lo conquistado por Caleb. Y obviamente Caleb pedía esta ciudad como dote por su hija. O sea, mi hija, ¿sí?, vale la dote de esa ciudad. Por ahí uno viene con un anillo ahí mal parqueado. Caleb dijo: el que quiere casarse con mi hija, que pague por una ciudad. Y no cualquier ciudad, ciudades gigantes. Eso aseguraría en Caleb dos cosas. Primero, que si quien se exponga a esa ciudad, mi amado hermano, sabría primeramente que debería de ir creyéndole a Dios para poderla conquistar. Es decir, un hombre de fe va a ir. Un cobarde, ni de broma. Primer punto resuelto. Segunda, si el que lo haga, lo va a hacer en función de lo que yo ofrezco. Mi hija.
la gente dice, yo quiero casarme con ella. ¿Ah? Mi amado, es decir que la motivación estaba a la par, tanto de manera espiritual como de manera terrenal. Imagínate que tú le digas a esos que andan pretendiendo a tus hijos o a tus hijas, y tú le digas, está bien, ¿quieres casarte? Yo no le impido, pero tráigame su título de ingeniero y carta firmada por el pastor de que usted está sirviendo en la obra del Señor. Yo te firmo siempre y cuando lo vea, porque si no lo veo, esto es curioso, hermano, pero para mí, hermano, estas son garantías. Garantías, hermano, ¿para qué? Para que usted como padre o madre sepa perfectamente que su hijo o su hija realmente va a tener como pareja a alguien que vale la pena, tanto en lo espiritual como en lo secular. De fe no se come, estrictamente hablando, en el ámbito natural. Y también, aun cuando salga bien comida, mi amado, si le toca un hombre sin fe, mi amado hermano, es casi seguro de que va a tener corta duración, porque no hay bendición de Dios en el matrimonio. Usted necesita garantizar ambas cosas. Ya se puso duro el mensaje. Bueno, yo sí. Y dice la Biblia, y la tomó, ¿quién la tomó, mi hermano? Y la tomó Otoniel. Y cosa curiosa, ¿quién era Otoniel? ¿Quién era Otoniel? Era el sobrino ¿de quién? De Caleb. Veamos. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y dijo, ahí está, la tomó, la conquistó, mi amado, mató a los gigantes, conquistó la ciudad. Y claro, Caleb tenía que cumplir su juramento, o por lo menos su promesa. Y aquí sucede algo curioso en la última parte del verso. Versículo número 18. Aconteció, ojo, este aconteció no es un suceso de eventos que son el resultado de manera inmediata. Posiblemente pasaron algunos meses en esto. Y sucedió o aconteció que cuando la llevaba, sí, es decir, cuando ya hubo la ceremonia, ya se casaron, pasó algún tiempo. Esto no fue que tomaron una ciudad y mañana me casé. Había que hacer una festividad, un preparativo, bueno, todo lo que implica una boda. ¿Sí? ¿Usted cuánto se lleva si quiere planificar una boda bien hecha? ¿Cuánto? Por lo menos un año. Y si anda apurado, si se anda quemando, 6 meses. Pero por lo menos un año. Cuando ya pasó todo esto, y Caleb, mi amado, sí, entregó a su hija, vino Otoniel y ya se llevaba a su mujer. Versículo número 18. Aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió. ¿A quién? A su mujer. La Biblia se reserva el nombre de esta muchacha. Pero, ¿por qué dice que la persuadió? Sí, Axa, perdón, ¿sí, perdón? Sí, perdón, Axa. Pero, ¿por qué dice que la persuadió? Porque una mujer no tenía derecho, como lo hubiera tenido si de pronto un primogénito. Y dice, y aconteció que cuando se llevaba, él la persuadió para que le pidiese a su papá tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, porque ya se lo llevaba. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Como todo buen padre que ya conoce a su hija. ¿Cuándo ustedes conocen? Cuando ella se acerca a usted y dice, a ver, ¿qué quieres? Dime la verdad, ¿qué quieres? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Sí los identifica, ¿verdad? Cuando los ve al lado nomás así, no dicen nada. Y usted está que los mira, algo quiere. ¿Qué quiere? Dice. Y ella le respondió, concédeme, y me interesa mucho esta expresión, concédeme un don. ¿Qué es lo que le está pidiendo ella? Está recién casada.
concédeme un regalo, concédeme un don. Puesto que me has dado, ojo, ya le había dado, puesto que ya me has dado, dice aquí, tierra del Negev. Y mira que no, mira, aquí se ve con claridad de que Kiriat Sefer no era la tierra que ella había heredado, sino que Otoniel la había ganado ¿para quién? Para Caleb. Dice allí, puesto que me has dado tierra en el Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio no solamente fuentes de agua, mire lo que le pidió Otoniel. ¿Qué le dijo? Él simplemente le quería tierras para labrar. Pero estaba implícito, si él se iba a dedicar a la agricultura, ¿qué necesitaba para poder mantener esa tierra? Mira, qué pena la muchacha. La muchacha, hermano, se va más allá. Bien dicen que la mujer sabia edifica su casa. Y dice, y él le dio las fuentes, no solamente de abajo, sino también de arriba y de abajo. Posiblemente, hermano, había vertientes de agua como cascadas, porque de las montañas es que viene muchas veces la creación de ciertos ríos. Le dio las fuentes de arriba del Negev y la parte baja, posiblemente en alguna entrada de algún río, también se lo concedió. Y de esa forma el Padre, mi amado, le consideró un precioso don para que pudiera sostenerse. Amado hermano, debemos de entender algo. Creo que es importantísimo poder dar una referencia, y yo le había dado ya por adelantado el libro de Josué capítulo 21. Ven conmigo porque aquí quiero terminar la enseñanza. Usted dirá, pero Caleb arrasó con todo. Caleb recibió herencia hasta por demás. Bueno, sí, es verdad. Pero, ¿quién conocía el corazón de Caleb? Solo Dios. Y aquí hay algo, mi amado, que adelantándome un poquito, si quisiera leer. En el libro de Josué, capítulo número 21. Ven conmigo, por favor. Voy a leer desde el versículo número 8 en adelante. Del verso 8 en adelante. ¿Lo tienen? Dice el Señor allí. Dieron pues, ojo, dieron pues los hijos de Israel a los levitas, ya que ellos no tenían herencia, ¿sí? Solamente vivían de lo que las otras tribus podían otorgarles. Dice, le dieron estas ciudades. Y dice allí, con sus ejidos, que son con sus parcelas de tierra para poder, en este caso, criar su ganado. Sí, eso se le llamaba ejidos. Por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Verso número 9. Y mira, empieza por la tribu de Judá en este texto. Dice, de la tribu de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, es decir, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar, es decir, para el sumo sacerdote y toda su descendencia. Verso número 11, veamos qué les dieron. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es, ¿qué cosa? ¿Qué ciudad le dieron como ciudad de refugio? La ciudad más complicada, ¿sí? Más difícil de haberla adquirido. ¿Y quién era el dueño de todo eso? ¿Quién era? Caleb. En pocas palabras, todo lo que Caleb conquistó, se lo terminó dando o se lo terminó cediendo a quienes, a los sacerdotes. La conquistó para dársela en dedicación a los que servían a Dios. Mira el corazón de este hombre. Versículo número 11. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos, mas el campo de la ciudad y sus aldeas
dieron a Caleb, es decir, que a él se quedó con el resto, con las faltas prácticamente. Le dieron a Caleb, hijo de Jefoné, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además de la otra ciudad pequeña llamada Libna, con sus ejidos también. Hasta ahí quiero llegar en esa parte. Cualquiera hubiera dicho al inicio, Josué recibió pero muchísimo. No, todo lo que a la larga él conquistó, ¿no?, en un lugar inexpugnable, luego él lo cedería para los, en este caso, los sacerdotes que servían al Señor. Mi amado, yo creo que el que más da, más Dios lo bendice. Más Dios lo bendice. Mi querido hermano, no quiero argumentar algo adicional de lo que ya se ha leído, pero yo sí quisiera resaltar algo en este pasaje del capítulo 15, hasta donde hemos leído, versículo 19. Mi amado, aquí Dios nos da una preciosa lección. Primera lección, mi amado, que debemos de entender. Sí, que Dios bendijo de una manera muy especial a toda la tribu de Judá. Muy especial. ¿Por qué, mi amado? Porque todo lo que ellos conquistaron fue, mi amado, una adquisición, más que cualquier otra cosa, de fe. Fue una adquisición de fe. Todo lo que ellos confrontaron, hablando de sus enemigos, Dios había garantizado que habría de pelear por ellos. Y así fue. Segundo, mi amado, todo lo que Caleb heredó a título personal, lo terminó cediendo prácticamente a Dios por intermedio de sus siervos. Y más bien a él le dejaron las faltas con ciertos lugares. No porque de pronto no hubiese querido más, sino porque, amado, yo creo que él entendía que la tierra que él había recibido no le pertenecía. Toda la tierra igual seguía siendo del Señor. Esta descendencia fue tan bendecida por Dios que luego Dios permitiría que de los lomos de Caleb, de la tribu de Judá, venga el Cristo. Porque es de esta tribu que habrá de nacer el Señor Jesús. A veces uno dice, ay hermano, yo no sé hoy por qué tanta cosa, por qué Dios me exige tanto, o porque Dios me pide. No, es que tus ojos ven hasta aquí nomás. Tú no sabes qué vendrá después de ti ante tu fidelidad y el guardar de la hora de sus mandamientos y de las promesas de Dios. A veces uno mira solamente hasta donde le alcanza a ver con los ojos naturales. Todo esfuerzo en Dios que hacemos tiene su recompensa. Todo logro, toda pelea, toda lucha en Dios bien ganada tendrá un eco a futuro, mi amado. Que posiblemente tú dirías, pero yo no lo veo. Pero, amado hermano, no podemos ser egoístas en ese sentido. Esto no necesariamente se debe de concentrar de manera absoluta solo en mí. Es que yo quiero, es que yo deseo, es que, claro, a veces tenemos que nosotros, como lo dijo Juan el Bautista, tenemos en batalla que menguar para que Dios aflore, y si se beneficia mi descendencia, creo que será una recompensa más que satisfactoria al ver que posiblemente sean ellos los que cosechen lo que ahora con tanto sudor y con tanto esfuerzo nos toca abrir terreno, mi amado, en medio de tanta crisis. De hecho, dime tú, todo tu esfuerzo, todas tus madrugadas, tus madrugaderas, todo tu sudor, todo tu cansancio que vienes a dormirte en el culto, ¿por qué lo haces? A ver, vamos viendo. ¿Por qué lo haces? O quisiera ser más explícito. ¿Por quién lo haces? ¿Por qué? ¿Ah? No son por tus hijos. No son para que ellos tengan un mejor futuro que el tuyo. Que tengan, si diríamos, una estabilidad o una mejora en todo sentido para que puedan en esta tierra por lo menos tener algo de seguridad y de paz. Mi amado, entiende esto.
hay alguien mejor que tú y yo como padre o como madre que podamos ser. Es Dios, mi amado. Y Él, mi amado, quiere que, si bien es cierto, hoy nos esforcemos y seamos valientes, posiblemente nosotros no veamos de manera inmediata, mi amado, su recompensa, pero la verán los hijos de nuestros hijos, mi amado, y eso debe de ser para nosotros una inspiración de seguir luchando también en lo espiritual, también, mi amado hermano, sí, en la obra del Señor. La Biblia, queriéndole dar el último versículo de despido, si gusta lo lee, lo busca o me escucha con atención. La Biblia dice, mi querido hermano, respecto de conclusión final a todo esto, en Deuteronomio capítulo 1 verso 28 en adelante dice el Señor: ¿a dónde pues subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Ellos han dicho: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades de ellos son grandes, amuralladas hasta el cielo. Y también allí están los hijos de Anac. Entonces ellos dijeron, hablando de Josué y Caleb, dijeron: no temáis, no tengan miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que nos hizo saber allá desde Egipto. En el desierto habéis visto que Jehová tu Dios te ha traído como Él lo ha prometido, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no le creéis a Dios. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar? Con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto, sácale un ratito de ahí y ponte todo, excepto tú, hijo, pon ahí a tu papá, o pon hijo del Señor, más rápido. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido, ese es el éxito, porque ha seguido fielmente a Jehová. Mi amado, sigue fielmente a tu Dios, y Él te dará, mi amado, no solo la tierra que has pisado, te dará los confines de la tierra. Amén, porque ha sido su promesa, sí, dárnosla a nosotros, sí, para su gloria y para su honra. A Él alabamos y bendecimos su nombre. A Él. Inclinemos nuestro rostro y digamos al Señor brevemente: amado Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de gloria y de honra que nos has podido pues hacer participantes al poder estar aquí en esta